Hola a todas y a todos, bienvenidos a otro programa de Taza de Tres, dialogando para multiplicar ideas. Como siempre es un gusto poder estar con ustedes, poder platicar. Hoy vamos a ver un tema diferente, un tema jurídico. Hoy vamos a retomar un aspecto un poco más agradable, un poco más de cotorreo, pero sobre todo para conocer cuál es el estatus del rock actual. Sobre todo me preocupa mucho porque mi tocayo Carlos se quedó en el concierto en Avándaro hace unos años, cuando Peace Love dijo: tenemos el poder. Ya pasaron algunos años y me parece que Alex Polanco nos puede venir a platicar un poco. ¿Cómo estás, Carla? Muy bien, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Déjenme iniciar con saludar a las personas que nos siguen en nuestras redes. El día de hoy vamos a saludar a Jorge Gutiérrez, a Melissa García y a Emanuel Ramos, que son ahí seguidores de nuestras redes sociales. Les agradecemos muchísimo. Y pues la verdad es que yo estoy muy emocionada porque la verdad es que hay gente que me dice, ¿neta te gusta el rock? Me encanta el rock, entonces es un programa que seguramente muchos son rockeros de closet, muchos. Y entonces hoy vamos a hablar acerca de eso, ¿no, Carlos? Así es, Carlita. Hola, hola Juan Carlos. Saludo con mucho cariño a todos los amigos que nos siguen en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube Taza de Tres y también la página de Facebook Taza de Tres. Y pues sí, hoy la verdad es que yo estoy muy contento, primero porque no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de reunirme con amigos de hace 30 años, amigos de la prepa, de la 3 veces gloriosa escuela vocacional. Y bueno, dentro de esos grandes amigos, pues aquí Alex Polanco, ¿no? Locutor de Zona 3, de 91.5 y de otros programas que ya a lo mejor nos platica. Y bueno, hoy me siento feliz no nomás del tema, sino del reencuentro. Alex, gracias por acompañarnos y aceptar la invitación. Muchísimas gracias, mi querido Sainz. Saludos igualmente a los tres, a tu tocayo, a Carla. Gracias, muy honrado con esta invitación. Y nos estamos viendo a través de todas las plataformas que dijiste. En Facebook y en YouTube. Ok, y totalmente en vivo a través de las dos. No, es grabado. Va a salir el Ok. próximo viernes. Ah, bueno, ya estoy más relajado entonces. Correcto. Lo que pasa es que nos da tiempo de editar luego las mensajes que dice Juan Carlos. Ok. Como la barrabasada de la América, por ejemplo, ¿no? Eso va a estar genial. Enfoquémonos en el rock. Va a estar genial. Me parece bien, porque tienes todas las de perder, mi querido Juan Carlos. Ya Alex se encargará de dejarle aquí con esa voz de locutor que él tiene, se encargará de dejarle un mensaje a la América y todos los americanistas, ¿no? Bueno, pues vamos a arrancar con el tema, Alex. Vamos a hablar, creo que una de tus pasiones también, y que se ve mucho para los que de repente te seguimos en tu programa de radio, hablar del rock, hablar del rock en español, el rock en Latinoamérica y particularmente el rock en México. Cuéntanos, Alex, ¿cómo se gestó este movimiento en México? ¿Cuáles fueron las bandas importantes para ti? ¿Cuáles fueron las que a ti más te marcaron? Platícanos un poquito, por favor. Bueno, desde luego el rock es un fenómeno que nos llega desde Inglaterra, desde los años 50, 60, ya la evolución en los 70, con lo que se dice que son los grupos más importantes y más trascendentes, ¿no? Esta era de los grupos de rock setenteros que traían así como muchos arreglos tipo orquestales, una música muy, muy elaborada, grandes genios músicos, grandes genios productores. Después vienen los 80s y pues toda la diversión que nosotros recordamos de los 80s, ¿no? Que hubo bastante volumen musical, muchísimos géneros, rock, pop, ahí fue cuando se ramificó absolutamente todo el asunto, ¿no? Y desde luego, pues el rock o el pop pues, lo escuchábamos en inglés, ¿no? Y nos gustaba más bien por el ritmo, por algunas voces de grandes cantantes que desde luego los hubo en muchísimas bandas, pero pues no teníamos la menor prostituta idea de qué era lo que estábamos tarareando, ¿no? Hasta que llega precisamente el boom de un fenómeno llamado rock en tu idioma aquí en México a partir de 1987, en que ya las compañías disqueras empiezan a voltear los ojos hacia las bandas de rock
que ya existían, que no eran muy conocidas, que tocaban en lugares muy pequeñitos. Y esta herencia nos viene precisamente de países como Argentina o como España, ¿no? Me imagino que se acuerdan ustedes que recibimos por acá la presencia de un Soda Stereo, de unos Enanitos Verdes, de un Miguel Mateos. Yo me acuerdo aquí el compañero derrapaba por la música de Miguel Mateos, era súper fan, mega fan. Ah, sí. Ah, ¿qué tal? De lo que nos venimos a enterar en este programa. ¿Un corazón o Carlos, qué? Carlos Sainz, ¿Eh? Carlos Sainz era el principal promotor del señor Miguel Mateos a nivel grupo de la preparatoria vocacional precisamente, y su canción favorita, no me lo van a creer, les digo cuál es. ¿Cuál? Probablemente ya no te guste. O sea, porque para mí ya es un Miguel Mateos un poco venido a menos. Eso se llamaba Obsesión. Obsesión. Sí, claro. Muy buena. Uy, ya me imagino a Carlos con pelo todavía. Haciendo... Cuando tenía pelo. Sí, claro. No, pues estaba casi igual, ¿eh? No creas que... O sea, una matota, la verdad es que el Sainz nunca la tuvo. ¿No fue de greña larga y así? No, él no. Nosotros sí, ¿verdad? Querido amigo. Sí, claro. Un atolón en aquel entonces, cuando existía el cabello en esta calva que reflejo hoy en día. Y por el lado de España, teníamos, nos llegaron abominaciones como Los Hombres G, por ejemplo, o bandas tan buenas como La Unión o como Radio Futura, posteriormente ya unos Héroes del Silencio, ya más centrados en la década de los 90s. Pero bueno, el chiste es que llegaron estas primeras bandas con mucha fuerza, especialmente Soda Stereo, Enanitos Verdes, Miguel Mateos, precisamente, y de España con La Unión, con Radio Futura. En aquel entonces había un grupo que se llamaba El Último de la Fila. Había un grupo que se llamaba Danza Invisible, bandas muy, muy importantes. Y aquí se empezó a gestar ya un movimiento más en forma de rock en español, con grupos que en México era, por ejemplo, el ejemplo más claro que podemos tener en México de una banda a la que le fue muy bien desde el principio es lo que hoy en día conocemos como Caifanes, ¿no? Que en un principio, en aquellos años, en 1986, 87, tenían un nombrecito ridículo que era Las Insólitas Imágenes de Aurora. Así era el nombre de ellos. Aquí en Guadalajara, localmente, pues existía Sombrero Verde, lo que después conocimos como Maná, desde luego, y una banda llamada Clips, que después evolucionó a Montana, y hoy los conocemos como Rostros Ocultos. Esa es parte de la historia y parte de los grupos más importantes y más trascendentes que ya lograron posteriormente tener un contrato con una compañía disquera. Y de la Ciudad de México, pues no olvidemos al Tri, ¿no? Al Tri de Alex Lora, que venía ya dando lata desde mucho tiempo antes. Y los más antiguos, sí, quizás sea... sí, La Maldita ya llegó un poco después, ¿eh? La Maldita sí llega un poco después, pero ya con un movimiento de música completamente urbana, o sea, sí es música urbana, o sea, el reggaetón y su calificativo de música urbana no sé de dónde demonios lo agarra, pero La Maldita, pues sí no era un rock muy, muy urbano, muy de la Ciudad de México, pero que encajaba muy, muy bien con otros sectores de la población. Oye, Alex, una pregunta, Alex. Es que yo tengo la pregunta que tú quieres hacer. Déjasela hago rápido. Antes de que haga la pregunta, tengo una pregunta muy que no importante. Se Carlos. Alex, lo comía. Pregunta con Carlos. ¿Lo comía es una música aceptable para los rockeros? No lo comía, no es rock, papá. Exacto, ni siquiera no seas mamón, Carlos Sainz. Lo siento. No puedes presumir de que te gustaba lo que iba a ser una pregunta real, a ver. Ajá. Tengo que decir que además de que el mejor equipo del fútbol mexicano es el América, yo soy fanático de Maná. A mí me gusta Maná. ¿Maná es rock o no es rock? Maná es una porquería, pero bueno. No. Pero bueno, hay que ver si es rock o no, pues hay que ver qué dice el experto, pero es una porquería, pero bueno.
dentro de la clasificación, especialmente lo que es el origen detrás del fenómeno comercial que ya posteriormente fue Maná, ¿no? Yo pienso que es una de las bandas más exitosas. Yo creo que sí, o sea, después de Caifanes, el fenómeno comercial de Maná es el que le sigue en un ejemplo de bandas muy exitosas. Y creo que sí tiene ciertamente un origen rockero, pero después, o sea, les fue tan bien con la formulita que se repitieron y se repitieron y se repitieron hasta que el público se cansó, ¿no? Y la prueba de ello es pues, ¿quién es hoy en día Maná, ¿no? Dime cuál es el último gran éxito de Maná, o dímelo de los últimos 10 años, y nos va a costar trabajo recordar alguna, ¿no? Ajá. Sí, o sea, pero desde luego, sí, tienen su lugar, sí, tienen su lugar. Oye, Alex, y aquí cuando hablamos de rock, hablamos de no solo un tema musical, sino todo un movimiento, ¿no? Y toda una situación. A mí me pasó algo que yo me encantaban Hombres G, y entonces a alguien se le ocurrió en un cumpleaños comprarme el disco. Eran todavía los discos, ¿no? Los discos de los acetato. viniles, los acetatos. Y si recuerdan, en esos discos, todavía en la parte de atrás del cartoncito venían las letras de las canciones, que mi papá las empieza a leer. O sea, no alcancé a poner el maldito disco en la casa cuando ya me lo había roto. No, o sea, fue de, porque cómo sufre mamón, o sea, cómo, ¿no? Y las letras lo que decían, bueno, me lo rompió, ¿no? Ya después, digo, yo me ponía a escuchar el rock más bien escondidas, porque era todo un tema el escuchar, digo, a mí me pasó, al menos en mi casa, ¿no? El tema de escuchar las letras, se infartaban 258 veces, ¿no? Entonces, claro, creo que también no nada más es un tema de un género musical, sino todo un movimiento que hubo alrededor de eso, ¿no? Pero bueno, ya sí, y estamos hablando de que en el caso de Hombres G, que es una música muy divertida, la verdad, en cuanto a letras, en cuanto a ritmos muy divertidos, y por supuesto, yo añoro aquellos años en los que los Hombres G inundaban las radios de Guadalajara y de cualquier parte que tú me digas, pero es precisamente pues temas y tipo de las letras muy coloquiales, ¿no? Muy de España, donde allá no era mal visto decirle a tu rival en amores que era un mamón, o sea, es otra idiosincrasia completamente. Pero, pues bueno, a lo mejor muchos autores mexicanos, escuchando esos ejemplos, dijeron, pues, ¿por qué no, verdad? O sea, también podemos hablar de cosas un poco más fuertes, y no nada más hablar de las clásicas baladas de amor. O sea, podemos utilizar nuestro lenguaje un poco más fuerte, y pues bueno, con el paso del tiempo ya llegaron los Cucas o los Molotovs, que ya traían unas letras más directas, más fuertes, claro, más contundentes, y pues bueno, todo formó parte de una evolución finalmente, ¿no? Oye, Alex, una pregunta. ¿Que no parecía antes como que el rock, además, que decía Carla, y me parecía interesante, no parecía antes el rock era como una comunicación contra Estado, como un tema de movimiento social, que era lo que generaba? ¿Y no parece que ahora el rock ha perdido eso? ¿O cuál es el estatus del rock en cuanto a este tipo de mensaje social? Que yo me acuerdo que creo que los últimos que fueron Molotov, tal vez los que aventaban todavía atacando, incluso, ¿cómo se llaman los otros? Bueno, Control Machete, creo también. Eran como unas manifestaciones, y parecería que eso ya se apagó. ¿O cuál es el estatus? Sí, lo que pasa es que el rock fue primeramente un mecanismo, una herramienta de protesta, sí, ciertamente, pero a la hora de que tú intentas volverte profesional y probablemente vivir de tu música, te encuentras con la barrera de una compañía disquera que te pide música para cierto grupo social que va a comprar finalmente tu disco. Y pues ahí te ponen una serie de reglas, ¿no? No puedes hablar de esto, no le puedes tirar a los partidos políticos, no puedes hablar mal del presidente, y entonces ya te encuentras con esa serie de limitaciones. Aparte, pues está también el éxito que muchas bandas llegan a encontrar, y el ejemplo más claro, pues lo acabamos de mencionar hace un ratito, el propio grupo de Maná, ¿no? Que encuentran la formulita del éxito, y de ahí se siguen hasta que se desgasta precisamente esa fórmula.
Entonces, sí, puede ser que haya perdido mucha de la esencia que originalmente eran grandes atributos del rock. Sí, sí lo creo. Sí, y hablando de lo que comentábamos, que te decía que es más un movimiento, se asocia al rock, o sea, dices rock igual a, y te imaginas un tipo de persona, Sí, ¿no? Y entonces sí, te lo imaginas con la chamarra de cuero, con las camisetas deslavadas, con los pantalones rotos, con un tema de tatuajes, ¿no? O sea, haces toda una idea de quién escucha rock. Y lo digo porque, insisto, hace poco fui a un concierto de Cuca, y entonces mi papá, y lo subí a mi Facebook, y mi papá era de, baja eso, la licenciada Carla Rojas, ¿cómo crees que voy a ver que estás en un concierto de ese tipo, no? Porque entonces lo asocian a que si te gusta el rock o si escuchabas rock, entonces tenías que vestir, actuar, hacer y tener una ideología, como bien dice Juan Carlos, entonces contra el Estado y contra, o sea, era como un estereotipo. Se asociaba hacia muchas cosas negativas, ¿no? Para empezar, el look, ¿no? El look que era así como que ropa vieja, desgastada, rota, un montón de mugre, en pocas palabras, y desde luego la actitud, ¿no? La violencia, el sexo, las drogas, todo eso, que pues, a lo mejor sí, ¿no? era finalmente... Carlos, tú con el outfit sí pasas como rockero, pero nomás por el outfit. Oye, Alex, fíjate que a mí, bueno, además de Miguel Mateos, ¿no? Y las... Que sí mocedades, y mocedades. Cuando seas grande es un rolonón para mí, me gusta mucho. Sí. Pero también hubo dos grupos que también me siguen gustando ahora, y lo antes de entonces. Uno ya se mencionó, Cuca. Para mí Cuca fue un parteaguas de lo que se decía poquito, ¿no? Y después se atrevió a decirse más en ese lenguaje cotidiano, ¿no? Pero también hay otra banda que poco se habla de ella, a mí me gustaba mucho, Joda. Joda, de Tijuana. Ajá. Sí, lo recuerdo. Que se fueron más por el lado de las baladas posteriormente, ¿no? O sea, un grupo de hard rock, pero tocando precisamente baladas, o sea, no canciones realmente tan ponchadas, y que a la postre fueron sus grandes éxitos, ¿no? Como 20 para las 12, como Eternamente. Buena banda, Coda. Que ponías cuando andabas así como que te acordabas de aquella, ¿no? Que estaba chavo, y ponías pero te pegaba y la ponías una vez y otra vez. ¿No? Ya cuando de plano te agarrabas valor, ¿no? Y dices, no, ¿sabes qué? Ahora sí la voy a mandar por un tubo. Pues, ¿sabes? Escuchar la Cucha Asesina de Cuca o Me Vale Madre, una de esas, ¿no? Sí, claro. Así es, entonces el rock acompaña tus distintos momentos, ¿no? Tus estados de ánimo y tus distintas edades también, ¿por qué no? Ahorita, Alex, entonces ahorita comentabas, por ejemplo, yo el tema de este tema de la rebeldía. ¿Para ti cuál ha sido el disco en México? No quiero hablar de Argentina o de España o Chile o de toda esa influencia, pero en México, ¿cuál para ti ha sido el disco de rock que es más genuino, digamos, en cuanto al tipo en cuanto a lo que es el rock? No sé si voy a entender. O sea, ¿cuál te parece a ti que es el que representa más el rock, que tenga más naturaleza sin tanta influencia comercial? Creo que sí coincido con Sainz, y pienso yo que La Invasión de los Blátidos de Cuca, que es el primer álbum de la banda tapatía, creo que sí es efectivamente un parteaguas. Y una rama que se divide de la compañía BMG Ariola, que en aquel entonces tenía firmados a los 4 grandes grupos de rock en español, que era Caifanes, Fobia, Maldita Vecindad y Amantes de Lola. Esas 4 bandas estaban en poder de una sola compañía disquera. Sacan una rama medio alternativa y le ponen el nombre de Culebra Records, pero sigue siendo propiedad de BMG Ariola. Aquí es precisamente donde se le da oportunidad a bandas como Cuca, como Los Aterciopelados de Colombia, como La Lupita, ¿quién más salió por ahí? La banda de Julieta Venegas, de allá de Tijuana, Tijuana no, precisamente, y se me va por ahí alguna, y Santa Sabina. Pero sí, creo que la invasión de los Blátidos trae así como que todo el punch, toda la rabia,
toda la actitud, y la verdad es que escuchando canción por canción, cosa que ya no hacemos hoy en día, o sea, ya no escuchamos un álbum de pe a pa, ¿eh? Y antes sí. Antes, incluso las canciones de la invasión de los Látigos como que van medio ligadas las sí, temáticas. hiladas. Sí. Como si fuera una historia, ¿no? Y es un disco, pues casi conceptual, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo. Esta de Capucha Asesina, luego, cuando tú escuchas la letra, aunque, digo, trae ahí sus groserías, pero en realidad es una invitación a que te la pienses, ¿no? O sea, es un tema Sí, claro, desde luego. De no tener sexo por tenerlo, ¿no? De abusar. Sí, aunque se te vea divina, pero ¿quién adivina? ¿No? Así es, exactamente. Oye, Alex, ¿qué tan cierto? Porque también el programa tuvo, como bien decíamos antes de empezar, este programa de Netflix que salió del tema de Rompan Todo. Ellos terminan cerrando que ahorita parecería que el grupo de rock más relevante o más representativo en México es Café Tacuba. Ajá. ¿Qué piensas del tema de Café Tacuba? Me gusta, pero no es para nada mi banda favorita. O sea, le doy su reconocimiento, y por supuesto tiene su lugar, que son pues prácticamente los mismos integrantes desde el principio, o sea, cosa que no ha sucedido con otras bandas. Pues ahí está el ejemplo de Caifanes, y la separación de Saúl, de sus compañeros, de Sabo Romo incluso, de Diego, que conforman después Jaguares, y después se hace ahí una mezcolanza rara, tienen broncas por los derechos del nombre, con los cuales se queda Alejandro Markovich, muy buen guitarrista, pero muy gandalla el vato. Y creo que sí, Café Tacuba sí es una gran banda, pero no es para nada mi favorita, ¿eh? Pero se le reconoce. Es lo que me choca. Es una banda, sí, importante, han tenido mucho éxito, pero no, o sea, yo no lo veo como un símbolo de al menos como esos también han sido muy congruentes, ¿no? O sea, han ido, no han decaído en su estilo, pero sí, no, también me choca. Y es una banda que no se le parece a ninguna otra, ¿no? O sea, tiene un sello muy particular. ¿Los identificas así? Ajá. Rápidamente, digo, pues tan solo la voz horrorosa de Rubén. de Rubén Albarrán. El look, ¿no? Tan sui generis. Claro. ¿Te acuerdas al principio que traías sus trenzotas enormes, los guaraches y todo eso? Han cambiado mucho con respecto al look, ellos, pero pues están juntos desde el principio. O sea, conocemos al mismo Café Tacuba desde que agarró contrato con su compañía disquera, que esa es otra historia, ¿eh? Es una de las bandas que a pesar del gran éxito que tenían allá en la Ciudad de México, no lograban conseguir un contrato con alguna compañía disquera. Ellos sí se tardaron pues bastante más, ¿eh? Estaban más independientes. Sí, y la verdad es que yo sinceramente, los mejores conciertos que me he puesto mal, o sea, pero muy mal, pero han sido Héroes del Silencio y Café Tacuba, la verdad. Héroes del Silencio. Hasta que dices algo bueno, Héroes del Silencio. Entre Maná y Café Tacuba, no, güey. Héroes del Silencio del 2007. Si a mí me apuras. Imagínate, Juan Carlos, que con Maná se siente rockero, ¿no? Sí, no. No, pero Héroes sí es otro tema. Si a mí me apuras tantito, te diría, y les diría a los tres, que las tres mejores bandas de los tres grandes países que han sido productores de bandas de rock es, por el lado de Argentina, desde luego Soda Stereo, o sea, no veo otro. En México, desde luego, Caifanes. Y de la madre patria, Héroes del Silencio, ¿eh? Sí. Claro. Sí. No así posteriormente en la carrera, tanto de Cerati en plan solista, que no me gustó nada, o sea, se me hacía algo muy rebuscado. Y tampoco Bunbury en plan solista, ¿eh? Es lo que te iba a decir, Bunbury, ahí yo amaba, ¿no? Y de repente cuando estás solo me dicen, pero si te gusta, ya no. Hay algo que... No, Lady Blue. No. Perdió algo. No, para mí, no, ni Lady Blue ni ninguna, ¿eh? No, en serio no. Oye, pero por ejemplo... En cambio, el Silencio. Yo tenía dos preguntas, por ejemplo, hablando específicamente de Gustavo Cerati. Ajá. Y
¿Cómo defines a Cerati? ¿Cuál es su influencia de Cerati? Y específicamente, él dice que el mejor disco que grabó fue Fuerza Natural. ¿Tú qué piensas de eso? No, pues ya, ¿qué le quedaba decir, no? Ya había mandado a la chingada a sus compañeros, y obviamente como buen argentino, pues no iba a aceptar que todo lo que hizo antes era mucho mejor. Sin embargo, así es. Y ahí están los números, ahí están los millones de discos vendidos. No, o sea, sí, le reconozco que fue un gran letrista, una gran voz, desde luego, y la mejor banda de todas, ¿eh? La mejor banda de todas. O sea, te estoy nombrando a tres, o sea, pero sin duda alguna, la mejor de las tres, sí es Soda Stereo, desde luego. Y oye, una pregunta. Charly García, ¿por qué tiene tanta relevancia Charly García? La verdad es que no conozco su historia. Tú conoces un poco de la historia de Charly. Es argentino, ¿no? Me acuerdo. Sí, es argentino igualmente. Pues aquí es de los más viejos, ¿no? Es de los más viejos. Es el que estaba en la lucha constante allá en la Argentina. O sea, cuando los grupos argentinos tampoco tenían así como que muchos espacios para tocar, había mucha represión y mucha censura. Y Charly García se atrevía a decir algunas cosas, era un contestatario. Pues que lo equipararíamos, no en estilo, pero sí como el nivel de personaje que aquí tendría un Alex Lora, por ejemplo. Algo así. Y sí es un genio, ¿eh? Es un geniecillo. Después era productor de muchos de los grupos que iniciaron en los 80s. Incluso tuve esta semana una entrevista con Andrés Calamaro, no sé si pudieron verla por ahí en las redes sociales de la empresa de radio para la cual trabajo. Y Charly García fue el productor del primer disco de Los Abuelos de la Nada, cuyo vocalista era precisamente el señor Andrés Calamaro, y me imagino que se acuerdan de la canción de 1000 horas, ¿no? Claro. Pues a él me tocó entrevistarlo esta misma semana, y la verdad es que fue un agasajo, ¿eh? Wow, a ver, cuéntanos, ¿qué te cuenta? Pues se acuerda mucho de la historia, se acuerda mucho de Guadalajara. Dice, el primer lugar donde yo toqué en Guadalajara era el Cineteatro Diana, dice. Y le digo yo, pues todavía existe, todavía existe, y ahí te está esperando para que toques una vez más. Fíjate que yo, Los Abuelos de la Nada, desgraciadamente no alcanzaron a llegar acá a México. O sea, sus discos nos llegaron pues años después, y ahí vimos que hacían cosas muy, muy interesantes. Pero a Andrés Calamaro sí le toca ese boom del rock en tu idioma, que empieza a partir del año 87, donde ya también muchas compañías disqueras empezaron a agarrar los productos argentinos, españoles, de todas partes, y Andrés Calamaro fue parte de esta camada. No sé si se acuerdan de sus canciones, pero aquí en Guadalajara pegaron mucho temas como Loco por ti o como Carta sin marcar, que son temas muy, muy importantes, y si no se acuerdan de ellos, les recomiendo que le den una checadita por ahí, están en el YouTube. Oye, Alex, y actualmente en el rock actual, ¿a quiénes consideras que pueden ser los grupos que realmente siguen vigentes conforme a lo que es la esencia del rock? Pues es que no hay nada nuevo bajo el sol, ¿eh? Y las pocas bandas que están saliendo, la verdad es que no tienen el gran peso. Ajá, o sea, les falta. A lo mejor sí son muy buenos músicos, y probablemente a nivel musical sean muy superiores a como empezó Fobia o empezó Caifanes, pero no traen esa chispa, esa esencia, ese algo que enganche con el público. Eso les falta un montón a las bandas nuevas. Y yo no así veo, como que prendan. No veo yo al sustituto ni de Café Tacuba, ni de Molotov, ni de Caifanes. O sea, no los veo por ningún lado. Híjole, eso me preocuparía, porque entonces el reggaetón, además de que llegó para quedarse, sí, no, digo, realmente me preocuparía, porque entonces no tenemos cómo continuar con eso, porque eventualmente estas bandas pues van a terminar por naturaleza hasta porque se empiecen a morir, caray, ¿no? Claro, o sea, van a empezar a extinguirse, y ¿quién va a continuar, no? Entonces... No hay una generación de recambio, ¿no? ¿Perdón?
No digo que ya se han estado muriendo, como Gustavo Cerati, por ejemplo. Claro. Digo, y para allá vamos todos, ¿no? Y bueno, en algún momento, pues nos dio mucho gusto ver bandas, precisamente como la camada posterior a las primeras bandas de Culebra Records. O sea, nos dio mucho gusto que llegara Cuca, desde luego, que llegara la Lupita, que llegara Café Tacuba, Coda, desde luego, y muchas otras bandas del resto del país que a lo mejor no son tan conocidas. El fenómeno de la Sultana del Norte, con Control Machete, con Plastilina Mosh, que también fue un fenómeno muy, muy interesante, ¿no? Con Zurdok, o sea, bandas de veras que sí traían ese algo que insisto, no lo veo yo en las bandas actuales, ¿no? Y mira que fuimos a muchos conciertos de 212 aquí en Guadalajara y pues no, o sea, ¿dónde están? ¿Te acuerdas, Alex? Digo, en esos tiempos de la prepa, a lo mejor, y poquito después, esos lugares típicos sobre todo aquí en Guadalajara, donde se juntaba la raza para escuchar a las bandas, ¿no? Y mi pregunta va, bueno, en realidad son dos, o mi comentario son dos, y uno, en relación a esos lugares, y pues antes decía Carla, pues compraban los discos y medías el éxito de una banda por los discos que vendía, pero hoy, encerrados con la pandemia, con la tecnología, las bandas a lo mejor ya no venden discos, ya están vendiendo otros formatos. ¿Cómo puede hoy una banda, cómo puede medirse que una banda hoy es exitosa? A lo mejor ya no con discos, ya no con presentaciones, por este tema de la pandemia. ¿Cómo le hacen ahora a las bandas? Es muy, muy, muy complicado. Ya actualmente el éxito se mide en descargas digitales, que no son tantas como antes. Ya tienes manera de apropiarte de una canción nueva de manera relativamente fácil a través del YouTube, o sea, con un audio, pues si no perfecto, bastante aceptable. Ese ha sido un problema. Se mide en likes en redes sociales, se mide en vistas en YouTube, en canales oficiales, y no, o sea, realmente no hay otra manera. Digo, y finalmente a nivel de redes sociales, no se puede comparar un rockero con un reggaetonero, ¿no? O sea, el mercado es de los chavos. Y da tristeza ver que los chavos es precisamente esta clase de música tan mala, tan desechable, tan repetitiva, es lo que están demandando. Tan denigrante, además. O sea, da tristeza, da coraje, da muchas cosas. Oye, Alex, pero fíjate, y te iba a preguntar esto. Tú tienes tu programa de radio, que es rock y es rockero. Sí. El público al que tú llegas, ¿qué tantos jóvenes lo escuchan, perdón? ¿Qué tantos jóvenes? Pocos. No, son pocos. ¿Es más gente de nuestra edad? O sea, más gente de... Sí, de nuestra edad. ¿Qué te diría? De 20 años hacia arriba, probablemente, pero que tampoco son así como que demasiados, ¿eh? Desde los 20 a nuestra edad y un poco más. Creo que sí. Pero los chavitos de 14, de 16, así como nosotros empezamos, por ejemplo, que nos jaló mucho en la infancia, grupos como Kiss, por ejemplo, ¿no? Por aquello de los maquillajes, del fuego, de la sangre, te llamaba mucho la atención, era un gran show y una gran mercadotecnia que traía Kiss detrás de sí. No hay en la actualidad bandas que jalen de ese modo a los jóvenes, no las hay. Wow. Sí, qué triste. La verdad, sí, qué triste. Sí. O sea, yo no veo un panorama nada alentador para el rock, de aquí al como futuro. Que vemos un tema que el rock está perdiendo esa fuerza que durante muchos... Yo creo que sí. Digo, lo dijo el propio Gene Simmons hace 4 o 5 días ahí en su Facebook oficial. El rock está oficialmente muerto. Wow. Ouch. Sí. Y lo dijo Gene Simmons. Y la pregunta es, ¿el rock está muerto porque ya no hay influencia incluso extranjera? O sea, por ejemplo, hablabas de Caifanes. Caifanes es de Cure Región 4.
¿o no? Sí, claro. Ay, qué Sí, feo eres. o lo fue. No, lo digo en serio. Le preguntas a Saúl, te va a Lo decir, fue en su momento, no era... pero también Soda Stereo. Ujú. Ah, claro. Y pues Soda todos. Stereo también. Sí, y muchas bandas que fueron influenciadas por grandes músicos de los 80s. Pero creo que después Caifanes sí toma como que su propia esencia, ¿no? Y lo vimos ya con su Negra Tomasa, con La Célula que Explota, o sea, con grandes canciones que ya no tenían nada que ver con el sonido europeo, ¿eh? Que ya estaban más tropicalizadas. Claro. Que parecería que también viene desde ahí. Por ejemplo, yo soy muy fanático de YouTube, por ejemplo. Y YouTube Ajá. también lleva tiempo, pues, Que no hacen apagado, nada. ¿no? No. O sea, ya No, no... el último disco importante de YouTube pues, también debe tener, ¿qué? Cerca de 28 años, ¿no? Uf. Que también como que se normalizó, agarró un ritmo y dijo, le voy a seguir Sí, igual a YouTube. sí, pues ya tengo lana, tengo el repertorio, que a eso le tiran muchas bandas, a tocar sus éxitos, los que todo el mundo ubica, y a seguir haciendo giras eternamente, gracias al repertorio que ya tienen consumado. Sí, ya no generan, ¿no? Ya no generan cosas nuevas y que seguramente eso es lo que nos ha llevado a que estemos en este proceso en donde está atorado, ¿no? En este triste punto donde no sabemos a dónde chingados va. Oye, Alex, a mí me gustaría que nos platicaras en qué estaciones te pueden encontrar la gente para que también empiece a seguirte. Bueno, principalmente yo les recomendaría que me escuchen en Zona 3, 91.5 frecuencia modulada, a partir de las 12 del día. Va. Y Fiesta Mexicana, pues no tanto, porque acá es una onda popular, de banda, de ranchero, de norteño, que no es lo mío, y el público lo sabe, y soy muy honesto yo con mi público, incluso en aquella estación. No lo vas a creer, pero la gente que me escucha en Fiesta Mexicana, de repente me pide a Rammstein, me pide a Motley. Y de repente los pongo, De repente los pongo. O sea, pero es una comunión bastante divertida y bastante interesante. Y digo, y la gente sabe finalmente, o sea, que yo no soy bandero, ni mucho menos, pero así me acepta, Y yo estoy muy agradecido. Muy bien. Pero ahí viene la pregunta. ¿Cómo un super rockerazo como tú termina en Fiesta Mexicana? Pues porque tienes que tragar, güey. No me podía morir de hambre, cabrón. Así o más auténtico. Así es. No, y finalmente, no me gusta la banda, o sea, pero respeto mucho el género, tiene su lugar, su público, su nicho, y los respeto mucho, Y yo he vivido de la banda durante, o sea, ¿para qué te digo? Desde que nació he vivido de la banda, de presentaciones para bandas muy, muy importantes. Me viene a la mente, por ejemplo, banda Los Recoditos, que en repetidas ocasiones han contratado mi voz para los intros de sus bailes. Ok. Y cobramos bastante bien. Bien. Oye, luego, nada más que sin cobrar, luego nos haces uno para Taza de 3, ¿no? ¿Qué quieres exactamente? Oye, Alex, pues bueno, nomás yo te voy a hacer para última pregunta. Hay que recuperar el rock. Entonces, la gente que nos está viendo, y seguramente hay más jóvenes, ¿cuáles son los 3 discos que tú le dirías a alguien que no está tan vinculado al rock, que del año que sea, pero que 3 discos que la gente tiene que escuchar para que les encante el rock? Hablando de rock en español, yo recomiendo mucho un disco que se llama Doble Vida, de Soda Stereo. Les recomiendo mucho el primer álbum de Caifanes, ese que dices que tenía una gran influencia europea, especialmente de bandas como The Cure, como Duran Duran, como algunas cosas de Depeche Mode incluso. Es un disco muy, muy bueno, y canción por canción te vas a dar cuenta de que también tiene una serie de ideas que se manejan de manera consecutiva, y está muy chido. Y otro
sería La invasión de los látidos de Cuca, precisamente. También se los recomiendo a todos. Muy buenos discos los tres. Esos. Sí, cómo no. Alex, pues en resumen, muy concreto te quiero preguntar, y acuérdate que es un programa libre y puedes decir lo que tú quieras. ¿Qué opinión tienes de la América? ¡Hay niños! ¿Qué opinión tienes del América y de los americanistas, Alex? El América, bueno, hablo a título personal. O sea, por mí, el América puede ir y molestar a su progenitora en repetidas ocasiones. Y con la fuerza que sea. No, bueno, te va Comparto. a todos los que visitan este programa les pone esa encrucijada, pero bueno. Oye, déjame le digo rápido a Alex, Carlita, que luego hay gente que escribe diciendo que si yo soy homofóbico porque le tiro mucho a la América, imagínate nomás, así me dicen. Si lo fuera, pues no sería mi amigo Juan Carlos, por ejemplo. Ay, qué burro eres. Oye, Alex, no, pues muchísimas gracias por lo que nos veniste a traer. La verdad es que el tema padrísimo, e insisto, creo que hay mucha gente que le gusta, pero se hace la que no. A mí me pasó en mi cumpleaños, número 40, hice un evento en donde invité a varios amigos y pues sí, estuvo bien y demás, pero al final pusimos puro rock en un karaoke. No. Y digo, no que no, le salió el rock del fondo del alma a todo mundo, ¿no? Entonces hay gente que no lo, perdón. Todo el mundo conoce el final de Rostros Ocultos, ¿no? Todo el mundo conoce el Son del Dolor de Cuca, todo el mundo quiere cantar Afuera de Caifanes o Viento o La Negra Tomasa, qué sé yo. Hasta el que dice que no le gusta el rock. Claro, estoy de acuerdo. Por eso decía que hay muchos rockeros de closet y que... Lo más sorprendente aquí es que tengas más de 40. Ah, sí. Eso sí. No, y que Carlos tenga menos de 60. Sí. Eso está Todos aquí tenemos menos de 60. No, pero fíjate, hablando de nuestra generación, que fuimos 90, 93, más o menos. Tenemos compañeros más desgastados que nosotros, ¿eh? Eso. Saludos a Javier. Saludos, Javier. No, de verdad, muchísimas gracias, Alex. Estuvo padrísimo el hacer una historia rápida de lo que es el rock. Y pues bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y síganlo, ya nos dijo en dónde lo podemos encontrar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes. Un placer también igualmente. Pues Alex, muchas gracias. Quiero decir que hoy, aunque fue taza de 3, es taza de 4, porque vienen aquí atrás de mí. Está el papá de Carlos. Así que dime, nene, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Bueno, cuando llegues a la actividad tú, ¿no? La verdad es que muchas gracias, Alex. Muy padre. Muy buen Al contrario, contenido. Gracias. Y te voy a empezar a escuchar sin duda a las 12 yo. ¿Vale? Gracias. Ahí te espero. 91.5. 12 del día. Gracias, Alex. Y bueno, ahí si te acuerdas, nos saludas a todos nuestros amigos de Taza de 3 en nuestros programas cuando puedas. Claro que sí. Y gracias, ha sido maravilloso volver a platicar contigo. Ojalá que nos veamos pronto de nuevo. Y gracias a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de seguirnos en nuestro canal de YouTube, Taza de 3, en nuestra página de Facebook también de Taza de 3. Y por favor acuérdense que pueden dejar sus comentarios, sugerir temas, no sé, decir lo que piensan de la América, lo que sea que quieran decir, lo pueden hacer. Gracias, de verdad, y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.